Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión, para poder aprender un tema totalmente diferente, vamos a trabajar en esta ocasión las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Más o menos adelantándonos a lo que de repente el próximo año ustedes puedan trabajar en un nuevo curso de trigonometría, justamente esto de las razones trigonométricas. Pero bueno, vamos a adelantarnos y ver eh, una pequeña parte nada más de las razones trigonométricas que obviamente al empezar se representan en el triángulo rectángulo. Bien chicos, entonces acompáñenme a estudiar este interesante capítulo dirigido para ustedes alumnos del tercer año de secundaria en nuestro curso de geometría. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué es una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo? Y bueno, la razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Es decir, acá podemos darle cualquier tipo de sinónimo. Es la división, es el cociente, es la razón entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo respecto de uno de sus ángulos agudos. Hay que recordar que en el triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos y un ángulo recto, obviamente. Bien, tomando en cuenta, digamos así, un ángulo alfa, tenemos las siguientes razones trigonométricas. Ahí están. Estas son las 6 razones trigonométricas con sus definiciones y para poder acompañar a estas definiciones, vamos a ver justamente, aquí está, la imagen del triángulo rectángulo en mención. Miren, ustedes saben, chicos, que en un triángulo rectángulo tenemos 3 elementos. Bueno, usualmente teníamos 2 elementos antes, ¿no es cierto? Pero teníamos los catetos y la hipotenusa. Pues bien, ahora los catetos van a llevar un nombre. Si el cateto está al frente, vamos a colocar acá una línea, si el cateto está al frente del ángulo que estamos analizando, como por ejemplo aquí, este cateto es el que está al frente, significa que es el cateto opuesto al ángulo en mención. Si el cateto está al costadito, al ladito del ángulo en mención, entonces el cateto se llama adyacente. Ahí están los dos catetos. Y bueno, la línea más extensa, la de mayor longitud, ya saben ustedes que se denomina hipotenusa, ¿ok? En el caso de la hipotenusa no hay manera de que nos podamos confundir. La única observación era en relación a los catetos, porque hay dos tipos de catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Pero con lo que les acabo de mencionar, ya no habrá ningún tipo de confusión para poder identificarlo. Bueno, a ver, veamos. Entonces, la primera razón trigonométrica, el seno. El seno, vamos a representarlo así. Seno se representa justamente con el prefijo sen. De alfa, en este caso, vendría a ser el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, como estamos viendo justamente aquí. En el caso que tengamos un triángulo con las medidas A, B y C, estamos observando aquí de que el cateto opuesto sería A, ¿ok? Aquí estamos viendo, vamos a representarlo, vamos a señalarlo también, para que puedan ustedes identificarlo. A ver, vamos a colocarle los colores diferentes. Vamos a identificar el cateto opuesto. Aquí, miren, este es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Que vendría a ser representado con la longitud A. Es decir, acá tenemos un esquema donde tenemos la medida de ese cateto opuesto. ¿Qué más? También podemos identificar al cateto adyacente. Ahí está. Este vendría a ser, en este caso, el lado B, ¿correcto? Y finalmente tenemos a la hipotenusa, que podemos identificar aquí rápidamente.
Vamos a tratar de delinear acá a la hipotenusa. Esta vendría a ser la hipotenusa. Muy bien. Y en nuestro caso, la hipotenusa vendría dada justamente por la longitud C, en el gráfico que tenemos aquí, en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, así vamos a identificar mejor las razones trigonométricas. Bien, estábamos con la razón número 1. La primera razón denominada el seno. Esta expresión seno se refiere a la primera razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Así que vamos a resaltar acá, empezando ahí con un color rojito. Esa es la primera razón trigonométrica. Muy bien. Vamos a señalar las tres principales, porque también es importante señalar cuáles son las primordiales. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Sigamos. Tenemos acá también al coseno. El coseno de alfa. Muy bien. Entonces, si el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y resultó ser A dividido entre C, el coseno vendría a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Así que vamos a resaltar también la fórmula del coseno para que podamos identificarlo ahorita. Muy bien, miren, estas son casi, tal vez vamos a investigar más adelante, que son las dos primordiales, el seno y el coseno, ¿ok? Miren, entonces, si queremos el coseno, dividimos el cateto adyacente, vamos a señalar acá con el puntero láser, el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Es B, entre la hipotenusa. La hipotenusa es C. Por esa razón dice B entre C. Creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya tenemos el seno y el coseno. El seno, A sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, B sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Siguiente. Ahora tenemos a la tangente. Miren ese nombre. La tangente, cuyo prefijo es tan, y seguido del ángulo al cual estamos obteniendo la tangente, es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, vamos a resaltar aquí con color verdecito a la tangente. Vamos a colocarle con mejor la parte sombreada. Ahora sí. Bien, entonces la tangente, ¿qué vendría a ser? La razón, la división entre los catetos. ¿Pero qué catetos? En el orden correcto. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, A sobre B para el caso de la figura que se encuentra aquí a la derecha. Y bien, chicos, yo les prometí que estas eran las más importantes, o habían algunas más importantes. Pues bien, estas tres primeras justamente son las razones trigonométricas más importantes, o son las principales, ¿ok? Vamos a colocar acá con letras mayúsculas. Las principales, entonces, que corresponden a la teoría de las razones trigonométricas. Muy bien, esta es la parte principal entonces, ¿ok? Vamos a colocarlo acá a la izquierda para que no se vaya a confundir. Ahí está. Entonces, las tres primeras son las principales. Y ya les voy a comentar por qué razón. Miren, la siguiente razón trigonométrica es la cotangente. Si ustedes se dan cuenta, vamos a señalar acá la cotangente. Miren, cotangente de alfa, su prefijo es cot, seguido del ángulo al cual hace referencia. La cotangente es la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es decir, es similar a la tangente, ¿no es cierto? Solamente que en este caso vamos a dividir al revés. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces acá tenemos a la cotangente. Ahí está.
Entonces, nos damos cuenta de que la cotangente y la tangente están relacionados, ¿no es cierto? Miren, vamos a colocar acá una flecha en doble sentido para que lo entiendan un poquito mejor. Vamos a colocar acá un color rojito. Miren, fíjense ustedes entre los dos. ¿Qué relación encuentran al toque nada más, así, al ojo, entre estas dos razones trigonométricas? La relación sería que uno es el inverso del otro. Se dan cuenta que acá dice A sobre B y en la cotangente dice B sobre A. Así que fácilmente nosotros podríamos acordarnos de la tangente y para la cotangente sería simplemente al revés. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Ya vimos entonces la cotangente. Ahora, veamos a la siguiente razón trigonométrica. La secante. ¿Qué será la secante? Vamos a ver. La secante vendría a ser, acá con su prefijo sec de alfa, del ángulo en mención, vendría a ser la división de la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente. O sea, en otras palabras, hipotenusa sobre cateto adyacente. Pero, si ustedes recuerdan, ya había una razón trigonométrica que relacionaba al cateto adyacente con la hipotenusa, y ese era el coseno. Entonces, la secante prácticamente lo que está haciendo es el proceso inverso. Es decir, dividir a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, si ustedes recuerdan, eso ya lo habíamos leído anteriormente. Esa relación ya la habíamos visto por acá. A ver si ustedes logran observar. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. ¿Y la secante qué es? Al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a colocar aquí una flechita de relación. Entre el coseno y la secante hay una relación de que ambos son uno el inverso del otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fácilmente nosotros podríamos decir, para aprenderme la secante, me aprendo el coseno y después lo invierto, le doy vuelta y ya obtengo la secante. Muy bien. Siguiente razón trigonométrica. Ahora tenemos aquí a la cosecante. Miren a esos términos que son seguramente nuevos para ustedes. Por eso es que estamos haciéndolo paso a paso, para que vayan asimilando la terminología nueva. ¿Cuál es su simbología? CSC, como iniciales en este caso, o un prefijo de lo que es la cosecante, y seguido del ángulo en mención, alfa, la cosecante. ¿Y qué relaciona la cosecante? Dice que es igual a la longitud de la hipotenusa entre la del cateto opuesto. Pero recuerdan ustedes que esa división de esas cantidades ya la hemos visto ya al inicio de la explicación. ¿Y qué relacionaba o quiénes se relacionaban al dividir hipotenusa con el cateto opuesto? Eso lo habíamos visto en el seno, ¿no es cierto? En el seno de alfa. Entonces, recuerden que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues bien, la cosecante es el inverso, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. De manera que entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ya saben que la relación puede ser tanto para el seno como para la cosecante. Pero si nosotros quisiéramos relacionar o vincular, entonces diríamos que la cosecante tiene una relación estrecha ¿con quién? Con el seno. Así que la cosecante es la inversa del seno. Ustedes lo pueden observar aquí. El seno es A sobre C y la cosecante C sobre A. Entonces, fácilmente, si yo quiero aprenderme la cosecante, pues fácil, me aprendo el valor del seno y después lo invierto. ¿Ok? Muy bien, entonces como les había prometido, las tres primeras son las primordiales, las principales, porque las tres últimas se pueden obtener a través de la inversión de las tres primeras razones trigonométricas. Entonces también una forma de aprenderse esto es lo siguiente. Observen, miren, vamos a decir que el seno está relacionado ¿con quién? Con la cosecante. El coseno, ¿con quién está relacionado?
lo habíamos dicho, con la secante, ¿correcto? Y finalmente, la tangente está relacionada con la cotangente. Es decir, ahí está la regla práctica. Seno es el inverso de la cosecante y al revés también. La cosecante es el inverso del seno. La secante es la inversa del coseno y el coseno es la inversa de la secante. También al revés funciona. La tangente es la inversa de la cotangente y al revés también. La cotangente es la inversa de la tangente. ¿Se entendió? Muy bien, chicos. Entonces les he explicado paso a paso, una por una, las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Seguramente a los matemáticos se les, de alguna manera, ocurrió relacionar o vincular a las longitudes de un triángulo rectángulo para inventar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas también son aplicables a ángulos que ya no están incluso en un triángulo rectángulo, pero que nacen justamente aquí. Nacen en la comparación de las longitudes en un triángulo rectángulo. Y bueno, estas comparaciones, como ya estamos observando, han permitido que los conocimientos matemáticos se puedan expandir, se puedan relacionar, incluso se puedan poner en práctica en la vida cotidiana. Los ingenieros, qué sé yo, los que utilizan en todo caso las mediciones prácticas, los técnicos civiles, los arquitectos pueden utilizar estas relaciones de manera práctica durante sus aplicaciones en la vida real. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, si veamos un ejemplito aplicativo. A ver, miren. Tenemos un triángulo ABC recto en B con un ángulo alfa en el vértice C. Y me piden en la figura determine las 6 razones trigonométricas de alfa. Y bueno, como tenemos acá, miren, acá justamente dice que les falta determinar el lado A. El lado A vendría a ser el cateto, pero ¿qué tipo de cateto? ¿Recuerdan? El cateto sería el cateto adyacente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, para una mejor identificación, vamos a colocar sus nombres de acuerdo a lo que hemos aprendido en la diapositiva anterior. Bueno, ustedes ya saben que en un triángulo rectángulo, la longitud más extensa es la hipotenusa, ¿correcto? Y los otros dos serían los catetos. Bueno, el cateto que está al frente de alfa vendría a ser el cateto opuesto. Y el cateto que está al costadito, cerquita a alfa, sería el cateto adyacente. Ese es el cateto que falta y mide A. ¿Qué se ha aplicado para poder obtener el valor de A? Primerito, el teorema de Pitágoras. Recuerden que para poder obtener las 6 razones trigonométricas necesito saber los 3 lados del triángulo. Por lo tanto, era importante primero encontrar cuánto medía el cateto adyacente. Aplicando Pitágoras, resulta aquí 5 al cuadrado más A al cuadrado igual a 13 al cuadrado, de donde A mide 12. Entonces, el seno vendría a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Recuerdan? Entonces sería 5 sobre 13. El coseno sería el cateto adyacente, pero ya encontramos aquí que el valor de A es 12. Entonces A resultó ser igual a 12. Lo vamos a colocar de esta manera para que ya lo ubiquen. Entonces sería 12 sobre la hipotenusa 13. 12 sobre 13. La tangente vendría a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, 5 sobre 12. 5 sobre 12. Las siguientes 3 restantes razones trigonométricas se pueden obtener simplemente por inversión de las 3 primeras. Entonces, la cotangente era la inversa de la tangente. Entonces sería 12 sobre 5. ¿Lo ven? Vamos a colocar una flechita en todo caso. Miren, ahí está.
Se dan cuenta que es el inverso del otro, ¿no es cierto? La secante era la inversa ¿de quién? Del coseno, ahí está. Y finalmente el seno es la inversa de la cosecante, 13/5. Así que de esa manera podemos obtener las 6 razones trigonométricas de ese triángulo. Vamos a borrar. Y ahora sí, en resumen, chicos, si queremos condensar la información que hemos visto ahorita, podemos resumirlo en lo siguiente. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es la comparación por cociente de los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Recuerden que en un triángulo rectángulo hay 2 ángulos agudos. ¿Y cuáles son estas formas de comparar? Bueno, muy simple. Tenemos 6 formas de comparar distintas y cada una de ellas tiene un nombre. Seno, para la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno, para la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Tangente, para la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Esas son las 6 razones trigonométricas que se pueden presentar para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Y bien, chicos, entonces el tema, como ustedes se darán cuenta, está recontra sencillo. Es la primera vez, tal vez para algunos, que observan justamente esto de las razones trigonométricas. Por esa razón, estamos viéndolo así, pasito a pasito. Vamos a empezar ahora sí con la práctica. Bien, en este caso la práctica, chicos, están con preguntas así de corrido, como usualmente lo presentamos, pero ya no la he separado con los ejercicios para intentar que resuelvan ustedes y los que yo voy a resolver. Voy a resolver únicamente, así ahorita en la diapositiva, para la publicación en YouTube, los ejercicios impares de esta parte de la clase. Es decir, los ejercicios 1, 3, 5 y 7. Los restantes ya seguramente los haremos a través de la plataforma Zoom y quedarán pendientes para que ustedes también puedan ir practicando. ¿Ok? Y bueno, a ver, entonces van a acompañarme aquí a la pizarra para poder resolver estas 4 preguntas. Bien, entonces vamos a resolver las preguntas 1, 3, 5 y 7. Bueno, empecemos con la pregunta número 1. A ver, leamos el enunciado. Dice, en la figura mostrada, determina el valor de E igual a seno de alfa más coseno de alfa. Y me dan ese triángulo rectángulo. Bueno, claramente, para poder encontrar cualquier razón trigonométrica que tenga que ver, en este caso, con el seno o el coseno, necesito a la hipotenusa. Entonces, no conozco la hipotenusa. Vamos a colocarle una variable para poder encontrarla. Entonces, le colocamos aquí la variable x y aplicando Pitágoras por aquí. Coloquemos en todo caso aquí por Pitágoras, sería x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. El teorema ustedes ya lo conocen. El cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Así que, chicos, entonces ahí esa sería la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuánto sale 5 al cuadrado más 2 al cuadrado? Esto saldría x al cuadrado es igual a 169. 25 más 144. De donde x me quedaría igual a 13. Ustedes también podrían haberlo deducido porque 5, 12, 13 es un triángulo pitagórico. Y la semana pasada hemos trabajado justamente los triángulos notables. Y dentro de eso vimos a los triángulos pitagóricos. ¿Ok? Entonces, o lo hacen con el teorema de Pitágoras, o también lo podrían hacer reemplazando directamente el valor de 13. No hay ningún problema. Lo importante aquí es encontrar lo que les están pidiendo. ¿Ya?
Entonces, ya sabemos que x vale 13, entonces colocamos por acá que esto es 13. Hay un circulito indicando que ya se encontró. Bueno, ahora sí, vamos a calcular lo que me están pidiendo. ¿Quién sería el seno de alfa? Aquí hay que recordar que el seno de alfa vendría a ser el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y en este caso, el cateto opuesto a alfa sería 5. Este sería el cateto opuesto. Y 12 sería el cateto adyacente. Y el 13 vendría a ser la hipotenusa. ¿Ok? Creo que eso ya está bastante obvio. Ahora sí. El seno, cateto opuesto 5, sobre la hipotenusa 13, más el coseno. Sería cateto adyacente, es decir, 12, dividido sobre la hipotenusa 13. Y bueno, la suma, tenemos aquí una suma de fracciones homogéneas. Ya saben que la suma de fracciones homogéneas vendría a ser, simplemente colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, lo cual me sale 17 treceavos. Es decir, la clave sería la letra A. ¿Se entendió? Muy bien, entonces acá tenemos la respuesta de la pregunta número 1. Pregunta número 3. De una vez, estamos acá. A ver. Leamos el enunciado. Dice, de la figura determina el valor de E igual cotangente de beta más cosecante de beta. Y bueno, similar a la pregunta número 1, en el triángulo rectángulo que me están proponiendo me falta una longitud, la de un cateto. ¿Qué hacemos? Le colocamos una variable. Entonces colocamos que esto es X una vez más y aplicamos Pitágoras. ¿Cómo sería en este caso? X sería cateto, 24 sería cateto y 25 sería hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces sería X al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto es 25 al cuadrado? Es 625. ¿Cuánto es 24 al cuadrado? Es 576. Entonces, pasamos a restar y nos quedaría que x al cuadrado es igual a 625 menos 576. Eso ya lo dejo para que ustedes puedan efectuar la diferencia. Le tiene que salir 49. Finalmente, ¿cuánto valdría x? X valdría la raíz cuadrada de 49, es decir, 7. Chicos, aquellos que recuerdan de la semana anterior, el triángulo 7, que vendría a ser este valor, vamos a colocarlo de una vez. 7, 24, 25, es un triángulo pitagórico una vez más. ¿Por qué? Porque sus medidas son de números enteros. Si ustedes conocieran el triángulo de manera memorística, o en todo caso ya lo conocerían, digámoslo así, no es necesario hacer Pitágoras. De frente hubieran colocado que esto vale 7. Y por mí no habría ningún problema, porque lo importante en este caso es calcular lo que me están pidiendo. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos el 7. Ahora sí. Para el ángulo beta, este 7, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el cateto opuesto, porque está al frente de beta. El 24, ¿qué vendría a ser? El cateto adyacente. Y el 25 está más que claro que es la hipotenusa. Entonces, ahora sí, de acuerdo a las definiciones, ¿cuánto vale la cotangente de beta? La cotangente es la división entre el cateto adyacente, es decir, 24, entre el cateto opuesto, es decir, 7. Más, sigamos, la cosecante. La cosecante sería hipotenusa, es decir, 25, sobre el cateto opuesto, es decir, 7. Se supone que para este nivel ya ustedes tienen que haber repasado
cuál es el concepto de cada una de estas razones trigonométricas, ¿correcto? Pues se supone que ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Por si acaso, la cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Pero eso ya se supone que lo tendrían que haber visto en la diapositiva anterior o ya lo tendrían que haber memorizado. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Y cuánto sale 24 séptimos más 25 séptimos? Bueno, una vez más aplicamos la suma de fracciones homogéneas y nos quedaría 49 séptimos, lo cual dividiendo resulta simplemente 7. ¿Se entendió? Muy bien. La clave entonces de la pregunta 3 sería la letra B. Pasamos entonces a la pregunta número 5. A ver, chicos. Vamos a variar un poquito el ángulo de la cámara para poder... Ahora sí, ya estamos cerquita. Listo, muy bien. Perfecto. Ya tenemos ahí un panorama mejor para poder plantear esta pregunta. A ver, leámoslo el enunciado. A ver, en este caso ya no me dan un gráfico, sino es una pregunta textual. Dice, en un triángulo rectángulo, yo ya he graficado el triángulo rectángulo con anticipación. Los lados menores miden 2 y 5 centímetros. A ver, ¿quiénes serían los lados menores? Cuando hablan en un triángulo rectángulo de lados menores, simplemente se refiere a los catetos, pues. Porque en el triángulo rectángulo, este lado, la hipotenusa, es el lado mayor y los otros dos serían los lados menores. Entonces, se refiere, en este caso, a que este cateto va a ser 2 y este cateto va a medir 5 centímetros. Vamos a colocar solamente las unidades, en este caso numéricas, ¿ok? Ahí está, muy bien. ¿Qué más? Determine el producto de los senos de sus ángulos agudos. Bueno, ¿cuáles son los ángulos agudos? Esos dos. Coloquémosle variables o letras, en este caso griegas, alfa, y por acá, beta. ¿Listo? La pregunta anterior. Enmarquemos la respuesta siempre para que no se confunda con un proceso. Bien, chicos, entonces, ¿qué me faltaría conocer para poder efectuar lo que me están pidiendo? El producto de los senos de los ángulos agudos. O sea, me están pidiendo allá el seno de alfa por el seno de beta. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, ¿qué tendría que hacer entonces para poder efectuar la operación? Lo que tengo que hacer es conocer el valor de la hipotenusa y como no lo tengo, ya saben qué vamos a hacer. Similar a las preguntas anteriores, vamos a colocar una variable, la variable x, y aplicamos Pitágoras. Aplica Pitágoras. ¿Cómo sería? Sería x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bueno, 4 más 25 es 29. Es decir, x cuadrado es igual a 29. X es igual a la raíz cuadrada de 29, que como no es exacta, se deja así nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor. Esto sería raíz cuadrada de 29. Ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, planteamos el valor del seno de alfa por seno de beta. A ver, ¿qué sería igual? El seno es cateto opuesto 5 sobre la hipotenusa, raíz cuadrada de 29. Por el seno de beta, sería el cateto opuesto a beta, 2 sobre la raíz cuadrada de 29, que sería la hipotenusa. Y ahí está. Se dieron cuenta de que para alfa el cateto opuesto es 5, pero para beta el cateto opuesto es 2. Entonces, depende del ángulo que tú observes para determinar quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente. ¿Ok? Muy bien. Por esta razón es que yo no identifiqué cuál era el cateto opuesto o el cateto adyacente, porque
porque depende del ángulo que tú observes. Bueno, finalmente, ¿qué resulta de esa multiplicación? 5 por 2, 10. Raíz de 29 por raíz de 29 saldría raíz de 29 al cuadrado, pero como tiene raíz, se elimina la raíz y me quedaría simplemente 10 sobre 29. Esta sería la respuesta de la pregunta número 5. ¿Habrá clave? Vamos a ver la clave. Claro, la clave sería la letra A. Muy bien. Pregunta 7, de una vez. Dice, en un triángulo rectángulo, yo ya he ido graficando el triángulo rectángulo, los lados mayores miden 7 y 5. Acá hay algo interesante. Si me dicen los lados mayores, significa que uno de ellos, o sea, el mayor de todos los lados, debe ser la hipotenusa. Y si acá me dicen que miden 7 y 5, ¿cuál de ellos será la hipotenusa? Claramente la hipotenusa sería el 7 y el 5 sería el cateto mayor. ¿Qué es lo que me faltaría? Me faltaría el cateto menor. Muy bien. Determina el producto de los senos de los ángulos agudos. O sea, muy similar a la pregunta anterior. Bueno, vamos a colocar entonces lo que nos falta. X para el cateto que faltaría acá. ¿Qué más? Alfa. Y por acá, beta. ¿Qué me están pidiendo allá? El producto de seno de alfa por seno de beta. El producto de los senos de los ángulos agudos. Y bien, ¿qué hacemos para hallar cuánto vale X? Ya saben ustedes que aplicamos Pitágoras. ¿Cómo sería? X al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado. Bueno, 7 al cuadrado, 49. 5 al cuadrado, 25. Pasas a restar 49 menos 25 y sale 24. De manera que X al cuadrado sería igual a 24. ¿Qué hacemos para hallar cuánto vale X? Le sacamos la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Es decir, X sería la raíz cuadrada de 24. Lo cual no es exacto, pero sí se puede escribir de una manera más simple. ¿Cómo? Se puede escribir como 2 raíz cuadrada de 6. ¿Por qué? Porque el 24 sería 4 por 6 y el 4, su raíz cuadrada, es 2. Muy bien, entonces ya tenemos el valor. Resultó ser 2 raíz de 6. Ahí está. Muy bien, ahora sí chicos, reemplacemos. El seno de alfa, ¿a qué sería igual? Cateto opuesto, 5. Sobre la hipotenusa, 7. Por el seno de beta, cateto opuesto, 2 raíz de 6. Sobre la hipotenusa, 7. Y bueno, solamente nos quedaría efectuar la multiplicación. 5 por 2 raíz de 6, esto saldría 10 raíz de 6 sobre 7 por 7, 49. De manera que esta sería la respuesta a la pregunta número 7. ¿Cuál sería la clave? Si es que la hay. Claro que la hay. La clave sería también la letra A. Muy bien, chicos. Entonces, esas serían las soluciones a las preguntas que nos hemos planteado en la parte de los ejercicios para el aprendizaje. Ahí está. Muy bien. Pasamos entonces ahora sí a las diapositivas una vez más. Bien, chicos, entonces espero que hayan estado atentos. He resuelto 4 preguntas y a las siguientes vamos a responderlas la siguiente semana, seguramente a través de la sesión Zoom. Pero guíense de lo que acabamos de resolver para que ustedes también puedan ir trabajando las preguntas que quedan, las preguntas pares. Bien, chicos, por aquí también les dejo algunas preguntitas adicionales. Todo eso vamos a trabajarlo seguramente en la siguiente sesión. Así que muchas gracias y felicitaciones si han llegado hasta este punto del video, por siempre esforzarse y prestarme toda su atención una vez más durante semana a semana las transmisiones que hacemos a través de los videos explicativos. Muchas gracias.
Ya saben, hay que cuidarse de la pandemia. Todavía esta situación no acaba, así que hay que mantener la guardia aún. Y sobre todo, chicos, no descuiden el aprendizaje a través de la guía virtual. Recuerden que esta sería la segunda etapa. La primera etapa es descargar justamente el PowerPoint. La segunda etapa es observar nuestro video explicativo. La tercera ya tendremos la clase Zoom. Y la cuarta, dar su evaluación virtual. Se sugiere después de haber estado participantes en la clase a través de la plataforma Zoom. Bien, chicos, cuídense bastante. Nos vemos.